Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con su clase de algoritmos del Diplomado de Inteligencias Artificiales, Robótica y Programación. Antes de ir a la clase, pues debemos de meditar un poco en el versículo de esta semana, que es Mateo 6:23, que nos dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bueno. Parece un juego de palabras, por lo menos esta versión de la Reina Valera, pero en el trasfondo de este versículo, en su contexto, el Señor Jesús se estaba refiriendo al hecho de que a veces somos o aplicamos aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. En otras palabras, sabemos que estamos en malas condiciones, sabemos que nuestro ojo nos dice no estamos bien, estamos mal. eh, si leemos, en el mejor de los casos, la Biblia, nos daremos cuenta, digamos, que no estamos obrando bien, que Dios nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra, nos dicta qué cosas debemos dejar de lado, porque al final de cuentas nos apartan de Él. Y apartarse de Dios es como no amarse a sí mismo. Ya que recordemos que el gran mandamiento, dijo Jesús, se resumía en amor: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando no amamos a Dios, tampoco podemos amarnos a nosotros mismos. Y no es capaz de amar a su prójimo, tampoco es capaz de amarse a sí mismo. Eh, Esa persona en tinieblas podemos ser usted, podemos ser yo, podemos estar pasando por un momento en el cual nos hemos alejado de Dios, un momento en el cual nuestros ojos han mirado cosas que no son para bien y que, claro, nos llenaremos de esas tinieblas, nos inundaremos, digamos, de todo ese mar de situaciones que nos llevarán al final y al cabo de estar en una situación terrible. Y Jesús se refería a esto de que cuántas no van a ser las tinieblas que verás en la vida eterna si no corriges ahorita que estás a tiempo tus acciones, si no corriges, si no te arrepientes, si no buscas de Dios, si no cambias el estilo de vida que llevas. Bueno, eso sería, digamos, el versículo de esta semana. Terminamos aquí. Y hoy vamos a la clase. Hoy no es una clase como las que hemos estado viendo con anterioridad. Es más bien la presentación de una aplicación. Voy a compartirles este enlace y voy a pedirles que en sus computadoras descarguen esta aplicación. Eh, la aplicación se llama Pseudointérprete. Algunos lo abrevian como PSE-Int, algo así. No sé si realmente se debe pronunciar así. Lo que sí sé es que viene de pseudointérprete, de eso viene. Entonces, el nombre, creo yo, más apropiado para esta obra debería ser eso. Eh, es un programa, ¿verdad? Basado en lenguaje C. Lo hicieron, pues, hasta donde se entiende, estudiantes de programación. Y la verdad es que hoy en día es una gran herramienta para estudiar programación. Yo siempre he dicho, si esto hubiese existido cuando nosotros estudiábamos programación allá en la edad de piedra, otra hubiera sido la situación, porque esta es una herramienta elemental para comprender cómo funciona. Si usted quería estudiar programación, tenía que hacer lo que hemos estado haciendo anteriormente, o sea, primero entender la lógica, aplicar flujogramas, conocer un poco de pseudocódigo y después meterse a un lenguaje de programación. Pero eso es como casarse con el lenguaje, ¿verdad? Y como decir, esto es lo que ocurre muchas veces. Cuando uno prueba algo por primera vez, el ser humano es un ser de costumbres y se acostumbra a hacer las cosas de una manera. Y cuando en programación nos acostumbramos a un lenguaje de programación, nos quedamos estancados en el mismo y después se nos hace difícil pasar a otro lenguaje porque no queremos soltar ese lenguaje en el que aprendimos. Es de abrirse a nuevas puertas, en este caso, nuevos lenguajes. Pseudointérprete nos permite hacer eso, porque no nos ata a un lenguaje, sino que utiliza el pseudocódigo, pero de una forma muy práctica.
No es el pseudocódigo que hemos estado haciendo anteriormente, que solo lo leíamos y decíamos esto hace lo otro y esto y esto. No, en este programa lo podemos ejecutar y podemos obtener una corrida, digamos, de nuestro código para ver cómo funciona. Es software libre, ¿verdad? Es un software libre, lo cual permite que lo usemos con total libertad. Bien, es multiplataforma, ya estarán viendo ahí, se puede para sistemas Linux, Windows y sistema MacOS también. Nos dice un poco, ¿verdad? Es una herramienta para asistir a estudiantes en primeros pasos de programación. Es a través de pseudolenguaje en español. Esto es algo interesante porque los desarrolladores de esto, pues, si no recuerdo mal, son unos argentinos. Aquí tiene que estar la información exacta. Este, esa es la única situación. No debemos de usar palabras en inglés. Recuerden que habíamos venido viendo algunas sentencias como read, como write, print y otras cosas más. Aquí no hay que preocuparse si no dominamos el inglés, pues está en español. Lo que sí, eso sí, adelantar, esto lo han diseñado así, pero los lenguajes de programación todos están en inglés. Entonces, ahí debemos de utilizar las sentencias en inglés, las palabras esas reservadas en inglés. Esto nada más porque es más en el contexto educativo, ¿verdad? No, no para el contexto productivo. Ya en el contexto profesional, pues cada lenguaje de programación se desarrolla en inglés y así debemos de utilizar lo que vendría siendo sus sentencias. Nos dice, permite centrar su atención en conceptos, minimiza dificultades, bueno, y vemos una lista de funcionalidades. Vamos a ir ahí. ¿Qué características tiene? Bueno, está pensado para asistir ya a la construcción de programas, miren lo que hemos estado hablando. Algoritmos, ¿vea? Programas o algoritmos computacionales. Se suele utilizar como primer contacto para introducir conceptos básicos como estructuras de control, expresiones variables. De momento no hemos hablado de estructuras de control, pero lo vamos a hacer en su momento. Hemos hablado de estructuras secuenciales, sin tener, dice, que lidiar con las particularidades de la sintaxis de un lenguaje real. Es lo que ya habíamos dicho también. Eh, Cuando nos metimos con JavaScript, comenzamos a aprender esas sintaxis. Se refiere a esas como fórmulas que fuimos introduciendo. Esos detalles, por ejemplo, que siempre teníamos que poner punto y coma al final, que teníamos que escribir ciertas funciones en inglés, que separar por comas. Todo eso es sintaxis del lenguaje y es específico de acuerdo a cada lenguaje. Algunos lenguajes que están basados, por ejemplo, en el lenguaje C, sus sintaxis son bien parecidas, ¿verdad? Porque todos van por esa línea del lenguaje C. Ahora nos dice que nos permite escribir algoritmos, presentando ayudas, brindarnos herramientas. Esas herramientas adicionales ya hablaremos en detalle qué son. Aquí hay un resumen rápido y gráfico, dice. Pero veamos lo que nos dice acá. Herramientas, autocompletado. Eso es parecido a lo que estábamos viendo en el Notepad++. Recuerden que ahí comenzábamos a escribir y de un solo nos daban las sugerencias de lo que queríamos escribir. Eso se llama autocompletado. Ayudas emergentes, plantillas de comandos, coloreado de sintaxis, que es lo mismo que hace el Notepad++, que nos marca de un color diferente las palabras o digamos aquellas partes que son propias del lenguaje de programación. Bloques lógicos, nos habla de funciones, operadores, permite editar, mire, y el diagrama de flujo del algoritmo. O sea, aquí yo puedo crear el código y desde el código generar un diagrama de flujo. Es algo que, digamos, nos podría ser útil. Hay otros diagramas para representar flujogramas que nosotros no los hemos estudiado. Hay uno, por ejemplo, que es este, el de Nazi Sherman, que es una forma diferente de representar algoritmos. Eh, Habíamos dicho que el flujograma es el clásico, pero hay otros sistemas en el que podemos representar algoritmos y este es uno de ellos. No es muy usado, pero existe. Dice que permite edición simultánea, o sea, no solo uno, sino puedo tener varios programas abiertos. Es un pseudo lenguaje, de ahí viene el nombre de esto, pseudo intérprete. Es configurable,
O sea que todavía nos dan la oportunidad de que si algo de lo que ellos han diseñado no nos gusta o queremos cambiarlo, lo podemos cambiar, le podemos configurar cómo queremos que se ve. Hay una particularidad y es que agrega a instituciones educativas, ¿verdad? Como algunas universidades, como para crear un perfil, ¿verdad? De los estudiantes que ingresan a esto. También dice que puede ejecutar los algoritmos escritos, ¿verdad? Puede modificar cambios y ejecutar sin regresar, sin reingresar los datos, o sea, automáticamente. Eso, por ejemplo, en JavaScript, ¿se acuerdan que teníamos que estar haciendo eso de ir al código fuente, cambiar el algo, guardarlo, después regresar al navegador, actualizar y ver si cargaba? Pues todo eso aquí es automático. Inmediatamente hago un cambio, los resultados que habíamos obtenido con anterioridad van a cambiar también. Podemos modificar datos, podemos deshacer ejecuciones, reiniciarlas, podemos ejecutarlo paso por paso. Eso significa que no se corre todo de un solo, sino que voy viendo qué es lo que va haciendo en cada sentencia, o sea, como que se va ejecutando cada línea de mi código. Nos puede señalar incluso lo que son errores, en donde tengo un error de sintaxis, en donde tengo un error de ejecución, por ejemplo. Y algo muy interesante es que una vez algo ya resulta funcional, nos permite exportar el pseudocódigo que se genera acá a cualquiera de esos lenguajes. Ese es uno de los apartados, digamos, más atractivos, ¿verdad? Porque entonces significa que usando esto no necesito conocer al dedillo la sintaxis de alguno de estos. Si a mí me dicen, mire, fíjate que ahora lo queremos implementar en tal lenguaje, si está dentro del listado de los que se convierten, pues lo podemos convertir desde acá. Multiplataforma, ¿verdad? Ya lo decíamos, y libre y gratuito, ¿verdad? Tiene varias características. Ahora, aquí creo que está una muestra de cómo se mira, ¿verdad? El programa. Tenemos lo que vendría siendo esta, que es la pantalla principal. Aquí pueden observar lo que vendría siendo la ventana del programa. Aquí está el área de trabajo. Miren, nos va poniendo números, ¿verdad? Números acá para indicarnos en qué línea de código estamos. Esto es lo que se digita. Ahí están, miren los colores. Y aquí sí. Acá no se usa el igual. ¿Se recuerdan que les había dicho que en programación se usa lo que se conoce como asignar en vez de igual, para no confundir el igual con el operador lógico de comparación? Entonces, en esto se utiliza esto, miren, como la flechita aquella que les enseñaba que se suele usar en el dibujo, así, no se puede sacar acá. Lo que inventaron las personas que han diseñado esta solución es utilizar eso, es decir, un menor que con un guión. Entonces, esto que está acá, miren, esto equivale al igual en este caso. Bien. Por ejemplo, esta es una condición, lo que estamos viendo acá. Entonces, está un contador menor que n, dice si es cierto, va a ir aumentando el contador, ¿ve? Y así sucesivamente. Esto lo que está haciendo es una operación de asignación realmente. Luego tenemos acá lo que vendría siendo la parte de cuando se ejecuta, ¿verdad? Es decir, cuando yo ya tengo mi código escrito y lo quiero probar, ahí vamos a ver un icono, aquí no se mira, pero hay un icono que es como run, como correr, ¿ve? Entonces usted le da clic al run y aparece esto. Y dice ejecución iniciada, ingrese la cantidad de números. Ese es el texto, mire, que aquí está la sección, la sentencia a escribir. Pero noten que es bastante parecido a Java, que tiene que ir, miren, entre comillas, el leer, vea, la función leer, vea, que es decir, el usuario va a ingresar y aquí voy a leer, vea, el número uno, el número 2, el 3, el 4, el 5. Y luego termine. Entonces ahí estaríamos viendo lo que vendría siendo la pantalla, digamos, de pseudointérprete. Esto ya tiene que ver con los lenguajes, es como personalizarlo.
Aquí aparecen perfiles, digamos, de algunas universidades, ¿verdad? En donde hay, digamos, cursos de programación. Esto más que todo es para personalizar el programa. Y el lenguaje, ¿verdad? Que también podemos configurar y adaptar algunas cosas. Luego tenemos lo que vendría siendo algunas ayudas, ¿verdad? Eso va a aparecer acá. Eh, es como para decirnos, mire, si no sabe cuál es la sintaxis de esa estructura, estas son las sentencias que se pueden ingresar. Aquí los clasifican como comandos. Por ejemplo, el comando escribir, el comando leer. Si yo no recuerdo cómo escribir la sintaxis, solo le doy a una de estas cajitas y automáticamente me va a aparecer el texto con la sintaxis del mismo. Ve, entonces, en este caso han seleccionado una estructura que es condicional, un if then else, se dice en inglés. Claro, ellos lo han adaptado al español, por eso dice sí, vea, es sí, se cumple esto, entonces las acciones cuando se cumpla, y si no, ese es el else, qué es lo que se va a hacer, y finalizar el sí. Esto es la estructura if then else prácticamente que está acá. Hay otras estructuras de programación. De momento solo habíamos visto estructuras secuenciales, pero están las condicionales, que son estas. Esta también es condicional. Estas son de iteración o estructuras repetitivas, ¿verdad? Donde necesitamos estar repitiendo constantemente un bloque. Nos da aquí también más información respecto de lo que vendrían siendo errores. Si al ejecutar, ve, aquí está, aquí sí se mira, ese es el icono como de run, de correr. Ese es el icono de paso a paso. Y este es el icono para generar el flujograma a partir del código. Entonces, si mi código tiene un error, nos lo va a indicar. Aquí nos dice, por ejemplo, el error y pues nos da una pista de lo que hay que corregir. Y nos dice esto, nos indica acá dónde está el error. Nos da incluso a veces un número, ¿verdad? Para llevar como una secuencia de qué tipo de error es y nos avisa esto, que hay un error y que por eso no puede correr. Tenemos también ya el diagrama de flujo, ¿verdad? Cuando ya yo he generado el pseudocódigo, le doy clic en el que me genere el automáticamente el diagrama de flujo y lo que obtengo es esto que está acá. Ya voy a obtener el dibujo prácticamente del diagrama de flujo. Lo único es que este está limitado y es que no tiene muchos símbolos. Por ejemplo, las entradas se manejan estándar, las salidas se manejan estándar. No se anda utilizando así todos los símbolos que hemos visto con anterioridad de los diagramas de flujo, sino los más elementales. En este caso tenemos lo que son procesos y subprocesos, que de eso no hemos hablado mucho, pero hoy que vamos a estudiar esto, vamos a definirlo. Por ejemplo, un subproceso puede ser definido como un subprograma. A veces ocurre que mis programas se vuelven más complejos y necesito crear subprocesos. El ejemplo de subproceso más sencillo es crear una calculadora. O sea, el programa es una calculadora con 4 operaciones básicas, pero usted tiene que hacer 4 subprocesos, uno para cada operación. Uno para calcular la suma, uno para calcular la suma. ¿Se recuerdan que les dejé un ejercicio, verdad? En donde hicimos eso. Yo les enseñé la suma, ustedes hicieron la resta, la multiplicación, la división. Todos esos códigos que ustedes digitaron se podrían unir en uno solo. Cada uno de esos es un subproceso y podríamos crear un programa que sirva como calculadora. Entonces, ya al crearlo de esa manera, estaríamos, digamos, al usuario se le puede decir que en primer lugar escoja qué operación va a realizar, que ingrese los datos y después de eso nos vamos al subproceso suma, subproceso multiplicar, subproceso dividir, subproceso restar. Entonces, ¿qué es eso de subprocesos? Son pequeños programas que hacen una función específica dentro de un programa más complejo. Luego tenemos, después de esto, nos habla de lo que viene siendo el algoritmo paso por paso. Esto es no para que se corra todo de un solo, sino que yo voy viendo
paso a paso qué es lo que se va ejecutando. Aquí aparece esto, pero lo que va a suceder es que primero va a desplegar esto. Se ingresa el número, después va a desplegar esto. Va paso a paso, ¿verdad? Y va obteniendo lo que vendría siendo ciertos valores. Tenemos también lo que es las ayudas, las ayudas de detalles, en este caso para cómo se ejecutaría una instrucción, ¿verdad? Aparece esto que está acá, que es para, por ejemplo, obtener algunos valores específicos y pues vamos a terminar hablando de las características de software. Bueno, incluye ejemplos incluso ya resueltos, ¿verdad? De algunos algoritmos, por si nosotros queremos ir a trabajar directamente con algunos ejemplos y tener una idea de cómo se trabaja. Bueno, eso vendría siendo entonces en rasgos generales lo que es pseudointérprete. Pseudointérprete es toda una comunidad en la actualidad. Pues esto ha sido muy aceptado, ¿verdad? En escuelas de programación de Latinoamérica. Tienen un canal de noticias y lo que nos va a interesar es ir a las descargas. Así que me van a hacer el favor de descargarlo, se van a descargas. Aquí buscan el de Windows, ese no es muy pesado, ¿verdad? Lo instalan, ¿verdad? En su computadora porque vamos a comenzar a utilizarlo ya como fuente, digamos, para solución. Tenemos también documentación, ¿verdad? Acá, donde podemos ver ejemplos de esos códigos, por ejemplo, una suma. Como ya hemos hecho suma en JavaScript, se nos va a ser fácil entender qué está acá. Mira. Todo esto son comentarios. Se define el proceso. Esto es como el inicio acá. El proceso suma, es el inicio. Mire, comentarios, comentarios. Todos son comentarios con plega, plega. Como JavaScript, Java, todos son basados en lenguaje C y este también está basado en lenguaje C, pues siguen esa estructura de usar doble pleca para comentarios. Y aquí está lo que decíamos, siempre se documenta, siempre se le explica al usuario qué es lo que hace el programa. Luego dice escribir, miren, entre comillas, el número. A diferencia de JavaScript, no es necesario ir cerrando la sentencia, como allá que teníamos que poner punto y coma. Aquí no es necesario, no es parte de la sintaxis. Se lee el número A, se escribe ahora el segundo número, se lee el número B, y aquí se calcula, pero nótese que aquí no es igual. Aquí no se usa igual. Se usa esto para representar asignación. Bien. Aquí nos dice la variable de la asignación. No es igual porque el igual en estos lenguajes de programación se puede considerar como un operador lógico y no aritmético. O sea, un operador que lo que hace es comparar cosas y ver si son iguales. Eh, por eso lo hacen así. Terminan de explicarnos, escribir, el resultado es, miren lo que hacíamos igual allá. Nótese aquello que les decía, miren, usemos esto de poner un espacio en blanco aquí para que no salga el número aquí a la par. ¿Ve? Entonces es casi lo mismo. Y fin del proceso es como el fin del flujograma. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de esa introducción a lo que sería pseudointérprete. ¿Hasta acá alguna pregunta? Mm, No, creo que no. Básicamente tenemos que explorar, ¿verdad? Andar ahí, por Sí. decirlo así, navegando, viendo para qué sirven las pestañas, qué nos puede ayudar para poder avanzar. Sí, ahora, lo que les voy a pedir, por lo menos ya para la otra semana, mañana yo les voy a mostrar ya el programa funcionando, pero sí, para el día lunes voy a pedirles que ya lo tengan instalado. Entonces, para instalarlo, tienen que irse aquí a descargas, darle aquí donde dice descargar PSI para Microsoft Windows. Les va a aparecer acá esa ventana para obtener lo que es la descarga. Aquí solo hay que esperar a que cargue el enlace. Cuando ya está, ya les va a indicar que se descargó. Eh, Aquí ya estaría descargado en este equipo. Entonces, se abre el archivo ejecutable. eh,
Esto creo que ya no lo están viendo ustedes, ¿verdad? Pero lo voy a poner así. Vaya, una vez se ha descargado, ¿verdad? Nos dice acá advertencia, ¿verdad? O sea, dice que no se pudo comprobar el editor. Como no es un programa, digamos, es un programa de software libre, ¿verdad? Entonces, no es un software que esté pensado en ser comercial, ¿verdad? Entonces, no cumple ese estándar que Windows pide. Entonces, no se preocupen, esto no es ningún virus ni nada por el estilo, es el programa. Entonces, solo tienen que darle en ejecutar. Una vez le hayan dado en ejecutar, ya carga la parte de la instalación. Le van a dar aquí en siguiente, le van a dar en que acepta el acuerdo. Es una licencia GNU, ¿verdad? De uso público. Le damos en siguiente. Ahí la carpeta donde se va a instalar, por lo general solo se le da ya a instalar. Se esperan un momentito a que termine y les va a decir que el programa ya está instalado, ¿verdad? En un corto tiempo. Si queremos ir a ejecutarlo, le marcamos esto, le damos el siguiente y automáticamente ya va a cargar. De ese que está acá, ya vendría siendo el programa. Aquí ya estaría instalado. Voy a cambiarlo a que quede solo el programita mejor. Vale, aquí está. Esta es la pantalla, digamos, de entrada a lo que vendría siendo pseudo intérprete. Nos da una opción de bienvenida. Nos dice que si queremos seleccionar un perfil, ya hay perfiles, ¿verdad? Entonces, el perfil nada más es para eh, definir lo que vimos de si pertenecemos a alguna universidad en donde ya hay algún tipo de perfil precargado, ¿verdad? Aquí aparecen una serie de universidades. ¿Ve? En este caso, pues van a encontrar universidades de muchos países. Aparecen, creo, también algunas de acá. Creo que está la UES, no recuerdo cuáles otras más, pero esto incluso lo pueden dejar así. Esto del perfil nada más es para cierta configuración que han hecho quizás algunos docentes o profesores, ¿verdad? Para que sus estudiantes lo vean mejor. Aquí pueden darle la opción 3 y ya pueden comenzar a utilizar el programa, ¿verdad? Sin ya mayor dificultad. Entonces, esa es la interfaz ya del programa. Aquí ya automáticamente nos aparece un nombre para el algoritmo y fin del algoritmo. Esto es como la apertura y el cierre, ¿verdad? De lo que vendría siendo eh, el archivo que se ha cargado. Entonces, eso mismo que han visto que hicimos hoy es lo que yo necesito que hagan en sus computadoras. Les voy a compartir la dirección para que puedan eh, descargarlo. Adelante, Valentina, veo que tiene pregunta. Buenas noches, disculpe, quería consultar que a la hora de descargar la aplicación, cuando ingreso me pide seleccionar tres opciones, una que dice perfil precargado, opción 2 que es cargar desde un archivo y la opción 3 de no seleccionar perfil. Ahorita, ¿Cuál tengo que ahorita puede dejar poner? la de no seleccionar perfil, la última. Ah, ok, Eso, está bien. eso se puede cambiar después, ¿verdad? Es que eso de los perfiles es cuando en algunas universidades que se utiliza esto, eh, le han hecho cambios al código. Por ejemplo, que siempre se cierren las sentencias, que todas lleven punto y coma al final. Así, para ir preparando a los estudiantes a después acostumbrarse a cerrarlas. Porque ocurre que si comienzan a estudiar con esto, se acostumbran a que no se cierra nada, que no se pone nada al final de una sentencia, como por ejemplo acá, ¿ve? No hay nada al final, no hay nada al final. Entonces esos perfiles sirven para los docentes, eso tiene una opción para docentes para que el docente cree un perfil y al crear el perfil hay algunas configuraciones. Si, digamos, yo podría crearles un perfil que cumpla con ciertas condiciones, donde no pueden usar ciertas palabras, pues, porque son palabras reservadas, tienen que utilizar siempre cierto tipo de símbolo. Para eso sirve esa opción. Ahorita no nos vamos a poner así de exquisitos con todo eso.
vamos a dejarle la opción 3 y por eso ya cuando les cargue aquí les va a decir, ¿verdad? Que el perfil que están usando es tipo flexible, que significa que pues no tiene restricciones ni tiene condiciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿Estamos bien? Bueno, entonces creo que por hoy nos vamos a quedar hasta acá con la clase. Mañana vamos a ver ya una implementación, ¿verdad? Vamos a practicar ya con este programa, ya más en forma, una primera experiencia, digamos, con la interfaz del programa. Bien. Bueno, nos quedamos hasta acá. Les deseo que pasen una feliz noche y primero Dios nos encontramos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.